va? Bien, Bien. muy bien aquí. Oiga, pues aprovechar un poquito en lo que entra aquí Con gusto. con el PAN. Preguntarle, ¿cómo ve lo que pasó ayer en la detención de los responsables o los acusados por el Ministerio Público de ser responsables de lo ocurrido en Guerrero? Bueno, creo que es muy importante que se les haya localizado, aprendido, pero será más importante que se logre ubicar el paradero de los 43 jóvenes, que hoy por hoy sigue todavía en términos de un paradero desconocido. Doctor, ¿esta detención puede ayudar a localizar a los jóvenes? Bueno, eran piezas fundamentales el expresidente municipal o presidente municipal con licencia y su esposa en cuanto a que él ejercía y el gobierno en ese lugar, de tal manera que la información que aporte será definitiva en cuanto a qué operativo fue el que se llevó a cabo esa noche, si fue informado, en qué términos y particularmente en buena medida por qué no se tomaron las acciones legales correspondientes o por qué se toleró o se prohijó a los delincuentes que llevaron a cabo este terrible atentado. Desde la perspectiva de la CNDH, lo que ha estado investigando, la presencia que ha tenido ahí en el lugar de los hechos, ¿cuál es la valoración que tiene hasta el momento? Bueno, decirles que observamos muy graves omisiones, una grave indolencia en todo el tema de lo que sucedió en Iguala, no solamente durante el evento, sino posteriormente a los hechos. No se tomaron las medidas adecuadas para detener a los responsables de manera inmediata, para llevar a cabo las diligencias oportunas en las primeras 24, 48 o 72 horas, y por eso estamos ya a cerca de 50 días sin conocer el paradero de los jóvenes, pero algo más importante, con una justicia que no logra aún aterrizar y llevar ante la misma los responsables de no solamente la desaparición, sino también el homicidio. ¿La omisión principal sería por parte del gobernador o de las autoridades estatales o de quién sería, Bueno, federal? yo creo que aquí tuvimos una condición muy crítica. Número uno, pues una clara connivencia o coparticipación del gobierno municipal. De tal manera que ahí no solamente omisiones, sino también connivencia, complicidad en este asunto. Y por otra parte, pues una ausencia muy clara, como lo vine denunciando desde hace meses, en cuanto a la labor de procuración de justicia por el gobierno del Estado. Ya no solamente en cuanto a lo que sucedió el 26 de septiembre, sino a lo que había venido aconteciendo semanas, meses o años antes. Esa cantidad de cuerpos que han sido encontrados en fosas y cuya identidad se desconoce, pero algo más grave aún, cuya responsabilidad de aquellos que los perdieron de la vida también hoy por hoy es algo incierto, pues nos da una muestra del abandono en materia de justicia, de la indolencia y particularmente de la necesidad de que se tomen acciones adecuadas para que este tipo de situaciones pues, no ocurran nuevamente. Doctor, es decir que a pesar de que el gobernador o exgobernador Ángel Aguirre diga que él se siente muy tranquilo, él es responsable de la situación que está pasando en Guerrero. Bueno, miren ustedes, en todo Estado de la República hay un gobierno responsable del tema de la seguridad pública y de la procuración de justicia. De tal manera que cuando uno observa que se cometen delitos, homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, que se protege a los delincuentes, sin duda que tiene que revisarse las responsabilidades de todos aquellos que van a venir teniendo el deber de actuar, no lo hicieron, y creo que el pueblo de Guerrero y el pueblo de México requiere de una seria explicación en el sentido del por qué omitir cumplir con el deber que tenía de actuar particularmente para proteger a la sociedad y que la dejó ahí inerte y en esas condiciones en las que se encuentra. Y el hecho de que ya no sea gobernador, ¿lo exime de rendir estas cuentas ante la sociedad? No, dejó de ser gobernador, pero hay responsabilidades que se generaron en el momento en que lo era y tendrá que dar cuentas precisamente de toda su participación u omisiones que llevó a cabo durante el tiempo que estuvo como gobernador. Oiga, don Raúl, en los interrogatorios de estos dos personajes ha habido presencia de ustedes de la comisión. ¿Qué le han reportado? ¿Cuál es el estado de salud de ellos? ¿Se han lesionado? No hemos tenido nosotros presencia en los interrogatorios, no se ha recibido hasta el momento queja por parte de estas dos personas. En caso de que así se haga, la analizaremos y veremos qué tipo de atención podemos dar, pero de momento no tenemos queja. ¿No se han reportado? No, de momento. Y es probable que la CNDH funcione como digamos, como abogado del pueblo de Guerrero y
llame a cuentas o pida que las autoridades llamen a cuentas a Ángel Aguirre? Bueno, estamos precisamente con la investigación abierta por violaciones graves a derechos humanos y también continuando el seguimiento de aquel informe en materia de seguridad pública de diciembre pasado, que fue plenamente ignorado por el gobierno del Estado, y no solamente ignorado el informe, sino que también fue desacreditado o desplegado, señalándose que todo estaba muy bien, de tal manera que en la seguramente recomendación que se emita una vez que se termine el análisis de todos los datos, podremos hacer planteamientos muy claros en el sentido de responsabilidades oficiales e institucionales en la materia. Entonces, Director, con respecto al hecho de que se dice en redes sociales que esto la intención de los Bajo el teléfono. una suerte de entramado del gobierno federal para tratar de ocultar algún otro tipo de circunstancias hasta de corte electoral o de corte político. Bueno, yo creo que no hay que caer en especulaciones. Algo muy importante es que se les logró detener, se les está llevando ante la justicia, tienen que dar cuentas, explicar, y particularmente el pueblo de México requiere de una clara explicación en torno del por qué se les permitió a estas personas actuar con tanta impunidad durante tantos años. Y además la vinculación que se tiene con gente del PRD, los Berumen concretamente, se habla de una vinculación partidaria, doctor. Bueno, todo eso tendrá que ser parte de la investigación. Ustedes observaron que fue detenida también una persona como cómplice o encubridora al tenerlos ahí protegiendo, de tal manera que tendrá que investigarse todo ello, porque estamos hablando de delitos muy graves, de los más graves que se pueden cometer, calificados de lesa humanidad, y todo aquel que haya participado directo o indirectamente tendrá que dar cuentas y enfrentar a la justicia. En este momento, ¿qué está haciendo la comisión directamente a tu cargo con respecto a este tema en este momento? Bueno, nosotros seguimos con la investigación que iniciamos desde el pasado 27 de septiembre. Tenemos ya más de 1000 diligencias. Estamos revisando todo esto y espero pronto poder emitir ya una resolución en torno a este lamentable suceso. Doctor, ¿la comisión tuvo presencia en este operativo? No. Porque decía el procurador que se respetaban completamente los derechos humanos. ¿Quién vigiló este operativo? No lo sabemos. Por lo menos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tuvo presencia, ni la tiene hasta el día de hoy, porque no ha habido queja que se haya presentado por estas dos personas ante nosotros. Cuando hablas de un resolutivo, doctor, ¿quiere decir que va a haber una recomendación? ¿Va a haber Sin duda, algún- sí, sin duda. Mire, no les podría dar el tiempo porque es un asunto muy complejo. Yo creo que el más complejo que ha enfrentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos 15 años. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas privadas de la vida, servidores públicos involucrados en estos terribles sucesos, y también todo un tema de encubrimientos y de complicidades que tendrá que revisarse con mucho cuidado por el Ministerio Público y nosotros también, determinar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. Se habla nuevamente de un retraso, de una actuación tardía de la comisión parlamentaria. No, miren ustedes, yo creo que investigaciones tan complejas como estas tienen que llevarse a cabo con gran seriedad, responsabilidad, y no hacerlas al vapor ni hacer pronunciamientos a sus alrededores. Pues eso sería antes de 11 de mando. No creo, ¿no? Porque mi periodo termina el próximo día 15 y para como estamos con la investigación no sería factible terminarla antes del día 15. ¿Y doctor confía en que lo puedan reelegir el Senado? Y miren, confío en que el Senado de la República tome la mejor decisión en beneficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la que tome será la mejor, y yo estaré al 100% de acuerdo con ese fallo que se hizo. Doctor, esta valoración... No, yo creo que se está llevando a cabo un proceso abierto, transparente, en el que decidí participar, y con esa misma determinación aceptaré la decisión que se tome. Si se decide que continúe igual frente a la misma, lo seguiré haciendo con la misma responsabilidad, entrega y compromiso, y si no, pues daré mucha suerte al que lo haga. Esta valoración que tienen algunos organismos internacionales de que en México hay una grave crisis de derechos humanos y que de alguna forma ha sido copartícipe la CNDH, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo les diría a ustedes que cada institución en este país tiene que hacer la parte que le corresponde. Tenemos instituciones encargadas de impartir justicia, de procurar justicia, de brindar seguridad pública, y por otro lado, una institución como la CNDH que se encarga de investigar los actos o omisiones de servidores públicos. Creo que la situación tan difícil que México está enfrentando en la materia, no solamente por el caso de Iguala, sino por el tema de la seguridad pública, es un tema que sería muy injusto atribuírselo a una institución como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no es la encargada.
ni de brindar seguridad pública, ni de procurar justicia. ¿Ha tenido invitaciones de otros partidos, aparte del PAN? No, es la primera invitación que recibo y aquí estoy con mucho gusto. A ver si alguien nos invita, pues vendré. Oiga, doctor, en este cuestionamientos que ha tenido de organismos internacionales, la CNDH, parte de la ONU y otros organismos, de quedar como ombudsman nuevamente, ¿cuál sería, digamos, la estrategia para reconstruir esa relación con los organismos? Bueno, miren, decirles que hace falta mucho trabajo por hacerse en México en materia de derechos humanos y también con los organismos internacionales. La CNH hace su parte, pero el Estado mexicano tiene que hacer lo suyo también. De tal manera que si fuera el caso de estar 5 años más, pues, había que trabajar de manera muy intensa para que podamos generar esa transformación que México necesita de un país en donde se puedan ver respetados y observados plenamente los derechos humanos por todos los servidores públicos. Gracias.